Buenos días, colegas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a venir por aquí a ver cuáles son la prioridad de los talentos en los personajes bajo mi opinión y bajo la opinión de una persona que la verdad es que es un theory crafter que está cogiendo últimamente bastante buen punto y que bajo mi punto de vista pues tiene muchísimas cosas acertadas. Por lo tanto, esto lo quiero que lo tengáis únicamente para saber cuáles son los talentos que mejor conviene invertir, por lo menos al principio, y digamos que yo aquí pues me he dedicado más a hacer a lo mejor una labor de traducción antes que intentar hacer una labor de estudio sobre los personajes. Obviamente, si esto pues no lo viese bien, pues no lo voy a traer, pero quiero que tengáis en cuenta que esto es del Theory Crafter que se llama Zahef y que lo vais a tener todos los links en la parte de abajo en la descripción por si os queréis pasar por allí y demás, porque tiene cositas bastante chulas y la verdad es que tiene bastante conocimiento de causa y creo que esto nos puede ayudar más que perjudicarnos si antes de tener, digamos, a lo mejor algún tipo de trifulca con lo que sería el tema del vídeo. Por lo tanto, todas las habilidades que veáis aquí en Tier S, pues son habilidades que os va a rentar muchísimo coronarlas, pero como siempre os voy a dejar un par de notitas y por supuesto que si tienes algún personaje que lo vayas a utilizar como main DPS, lo vas a utilizar siempre, no te quieres quitar a ese personaje porque es el que más te gusta y demás, pues corónalo, ¿vale? Yo no soy aquí nadie para decirte que no lo hagas, pero esto, digamos que en Tier S estarían las habilidades que sí merecen la pena coronar, en Tier A serían las habilidades que merecen llevar prácticamente hasta el máximo, y en Tier B, pues son habilidades que son algo más complementarias, que no deberemos de priorizar tanto como las de Tier A. Las de Tier C, pues son habilidades que normalmente pues lo dejaríamos al nivel 6 y ya, pues ahí pues estaríamos, sería prácticamente suficiente. Las de Tier D, digamos que tendrían una probabilidad prácticamente nefasta y que no van a ser tan buenas de invertir propiamente en el tiempo, y las de Tier F pues normalmente son las que van a usar los soportes, que ni siquiera merece la pena subirla, que ya teniéndola al Tier 1 pues es más que suficiente. Si por acaso os veis cualquier cosita en negro, es que digamos que este personaje pues no está específicamente funcionando para este rol, pero no quiere decir que no lo puedas llevar ahí, como sería por ejemplo el caso de lo que sería Jhin. No hay composiciones ahora mismo que sean absolutamente descomunales con este personaje como para llevarlo de main DPS, y digamos que termina reluciendo bastante más como soporte healer de algunos personajes del equipo. Pero ya todo el mundo hemos visto que Jhin pues te puede hacer 25.000 por daño de cargado de la E, y encima que a la hora de hacer el ataque en caída cuando mandamos al enemigo a tomar viento, pues, nunca mejor dicho, pues te puede llegar a hacer 75.000 y hasta 100.000 de daño en caída, pero no es lo normal y es únicamente para un caso en específico. Por esto, pues estas van a ser las habilidades de Jhin, pues van a estar en Tier B, que la verdad son bastante buenas, pero tampoco convendría muchísimo de subirlo con este personaje. Ahora mismo, pues, tenéis tanto en la barra de la derecha como en la barra de la izquierda unas notas complementarias que no nos vamos a poner a leerlas en el vídeo, porque si no se me haría muy largo, y por lo tanto te voy a dejar el Excel en la descripción para que veas más o menos en profundidad lo que serían todos y cada uno de los personajes. Por aquí vamos a estar comentando algunos personajes que pueden ser un poquito, digamos que podemos conseguir un poquito de trifulca con ellos, y para aclarar un par de cositas. Por ejemplo, sería el tema de aquí de Sacarosa. Yo en lo personal la he estado llevando a la cuenta de América y me ha estado carreando el piso 9, el piso 10, el piso prácticamente el 11, también te lo carrea, pero no he llegado ahí todavía porque el nivel de poder de mis artefactos pues no me lo permite, y la verdad es que es bastante bueno, y tal y como os dejo en las notas, Surcrosse como main carry llevando a Beidou y llevando a Fischl, perdón, llevando a Beidou y llevando a Xinkyu, pues es bastante bueno, ¿vale? Y en algunos casos, pues ni siquiera hace falta llevar a Fischl. Entonces, llevar a este personaje y subirle el nivel de talentos, pues prácticamente no va a merecer tanto la pena como, por ejemplo, subirlo en otros personajes, y aquí pues me lo he hecho con los talentos al 1. Entonces, pasando ya a la parte complementaria, pues vamos a tener a Venti, que digamos que subirle los talentos es muy bueno y en cierta medida
casi que interviene más que subirle el tema de los artefactos. ¿A qué me quiero referir con esto? Venti, ahora mismo, llevándolo con full maestría elemental, no te tienes que preocupar de las subestadísticas y te va a conseguir un daño absolutamente descomunal después del buffo. Incluso antes del buffo ya lo tenía, pero después del buffo todavía muchísimo más. Por lo tanto, no te tienes que quebrar la cabeza tanto en buscarle talentos, artefactos perfectos, y esto pues lo podemos llevar para invertir sobre los talentos que van a hacer bastante buen daño. Por supuesto que si llevas a Venti a maestría elemental, pues aquí de tierra la habilidad elemental pues pasaría a ser tier B porque únicamente nos hace una reacción y la verdad es que Venti no va a hacer mucho daño con la E si lo llevamos a maestría elemental. Esto, si lo llevamos a daño, pues serían las dos tierras, pero de momento Venti tampoco consigue un escalado tan grande con la definitiva del nivel, por ejemplo, del nivel 9 al nivel 10 o del nivel 12 al nivel 13, como para que llegue a merecerse una corona. Por lo tanto, es el caso contrario al que tenemos con Xiao. Xiao, coronarle los ataques básicos es muy bestia y nos va a hacer que merezca la pena este personaje muchísimo más de lo que ya la merece y es el mejor talento que podemos coronar, sobre todo entre todos los main carry. Por lo tanto, si tú te estás pensando de coronar a algún personaje y te gusta Xiao y te encanta Xiao, coronarle los básicos es lo mejor, es el mejor favor que le vas a poder hacer a este personaje. Y sin embargo la E pues únicamente lo subiría como nivel de talento si lo tienes con C6, porque con C6 podemos resetear la E, pero la verdad es que Xiao hace muchísimos daños con los cabezazos y es básicamente de donde provienen todos los daños con el personaje. Chongyun pues la verdad es que está bastante bien, únicamente lo he estado viendo que sirve muchísimo en Permafrost y en algunas composiciones con Bennett llevándolo en un equipo de Melt, pero yo en lo personal pues digamos que a Chongyun tampoco invertiría mucho sobre él, incluso por mi Chongyun en América, pues tampoco está tan invertido, aunque me llega a conseguir bastante buen daño, bastante generación de partículas para un equipo de Permafrost. Si te vas a llevar un equipo de Permafrost, pues subirle los talentos al Chongyun es bastante bueno, aunque seguramente se lo quieras subir primero a tu main DPS. Con Diona, pues Diona, ¿de acuerdo? Aquí, con Ganyu, pues coronarle, si vais a llevar a Ganyu a autoataques, no, perdón, a ataques cargados llevándola como main DPS, subirle el autoataque es brutal y se puede llegar a conseguir un daño con Ganyu muy bestia. Y digamos que los otros talentos pues pasarían un poquito más desapercibidos. Sin embargo, si la vamos a llevar de soporte, la definitiva de Ganyu no tiene tanto daño como normalmente nos estábamos pensando, pero sí que se puede llegar a conseguir bastante buen daño con esta definitiva y sobre todo si llegamos a acumularlos con un 20 o con alguna cosa por el estilo. Y por supuesto que si lo llevamos ya a la composición de Morgana, pues tenerle subida a la definitiva pues es una bestia. Y aquí ya, por lo tanto, vamos a irnos con Kaita, que aunque os parezca increíble, nos puede llegar a hacer bastante más cositas que, por ejemplo, con Rosaria, o que nos podrían hacer cositas de igual manera que Ayaka en un futuro, pero de Ayaka de momento, pues no vamos a hablar y el día de mañana que salga, pues ya traemos la prioridad de los talentos al canal, pero de momento déjate un pedazo de like y suscríbete para traer más este tipo de contenido, porque a mí en lo personal el Theory Crafting me encanta y la verdad que me gustaría algún día hablar con Zahef, aunque bueno, es inglés y ya veremos a ver qué tal se nota. Pero para el caso de Kaeya, lo estaban comparando de igual manera con Rosaria y a día de hoy no sabemos el nivel de poder que tienen todos y cada uno de ellos. Por lo tanto, decir que Kaeya va a ser mejor que Rosaria hay que cogerlo un poquito con pinzas, pero sí que es verdad que Kaeya con la C2 tiene un daño descomunal y por eso se prioriza el talento del ataque normal. Imbuido en crío con Chongyun es absolutamente descomunal en Permafrost y con la definitiva pues te puede llegar a hacer muy buen daño. Pero cabe destacar una pequeña cosita y es que contra múltiples oleadas, Kaeya la definitiva únicamente va a interactuar con uno o con dos enemigos por cada vez que vayan a girar. Por lo tanto, contra múltiples enemigos, la definitiva de Kaeya, aunque te vaya a hacer muy buen daño, tendríamos otras definitivas que nos podría rentar bastante más. Con Kiki, pues únicamente subirle los talentos al 6 ya es más que suficiente. Por aquí, con Rosaria, pues no la han dejado fuera de lo que sería de llevarla de main DPS y nos dan una explicación diciendo que sus autoataques son un poquito y a la hora de llevarlo a este personaje como main DPS, pues digamos que tiene
un autoataque un poco lento para llevarlo en un equipo de Permafrost, pero aún así, a mí me está gustando muchísimo este personaje y lo voy a seguir probando hasta el día de mañana, que a lo mejor me da por conseguir a Ayaka en la cuenta free to play para ir viendo un poquito y demás, pero de momento no estoy seguro con esto. Y por lo tanto aquí, a la hora de llevar a Rosaria como soporte, pues digamos que a la hora de priorizar los talentos, llevarle hasta el nivel 9 o llevarle hasta el nivel 12 la definitiva, te van a dejar muy sorprendido, porque Rosaria con la definitiva pues es bastante buena, y sobre todo si la tenemos C2, que es un goal ahora mismo que yo personalmente considero si vas a utilizar a Rosaria en todos los equipos donde se puede llevar. Con Beidou, pues ya tenemos de ejemplo aquí en la comunidad a Paki, pues Beidou es una absoluta bestia, y con el tema de la definitiva, de nuevo, si tenemos la C2, es muy grato de ver, es muy grato de jugar, y a la hora de enfrentarnos contra múltiples enemigos, pues Beidou llega a merecer una corona en el tema de la definitiva, porque es verdaderamente útil. ¿Y por qué se corona la definitiva en lugar de coronar la E, el counter? Porque en lo personal el counter puede quedarte muy bonito, pero la definitiva te va a llegar a rebotar a muchísimos enemigos y te va a hacer un daño lo suficientemente bueno como para que te llegue a rentar esto. Con Fischl aquí te cabe recalcar que es un personaje que te va a hacer muchísimo daño a Unitarget, pero luego a la hora de enfrentarse contra múltiples enemigos, pues tampoco va a ser tan bueno. Como siempre, pues Fischl se va a enfocar en subirle el talento de la E a Oz, y sería lo mejor que podemos hacer, aunque si vas a llevar una Fischl metralleta, en lo personal, subirle a Oz y subirle los básicos, pues sería un completo goal con el personaje. Con Keqing, lo primero que se recomiendan subir son los autoataques, y de momento Keqing, a no ser que te guste muchísimo, no se le pondría una corona, ¿vale? Porque la verdad es que Keqing, pues digamos que hay otros personajes que se pueden nutrir muchísimo más de la corona de lo que lo haría nuestra reina Keqing. Con Lisa, pues digamos que este personaje, cabe aclarar una pequeña cosita, y es que con la definitiva te puede hacer muchísimo daño, sobre todo si tienes constelaciones. Es muy difícil conseguir constelaciones, pero con Lisa pues digamos que tiene una pequeña notita que la he dejado por aquí, y que no te va a convenir muchísimo hacer la E cargada con el personaje, y la verdad es que Lisa ahora mismo, coronar en la definitiva es muy bueno, pero cuesta 80 de energía, cuesta muchísimo de recargar, y yo en lo personal... Perdón, coronarle a la definitiva no, llevarla hasta el nivel máximo, pero a mí en lo personal no me termina de gustar mucho de lo lento que es este personaje. Con Razor, pues, subirle al máximo los talentos básicos es muy bestia. Con el Geotraveler te puede llegar a generar muchísimas partículas, tanto para Ningguang, como para Albedo, como para Noel, como para muchísimos personajes, y la verdad que de camino te puede hacer muy buen daño, y la verdad es que el Geotraveler pues es una opción bastante buena si no tenemos todavía a Zhongli o Albedo para el equipo de Noel o para el equipo de Ningguang. Con Albedo, coronarle la E es muy bestia, y ya lo estuvimos viendo hace tiempo en un podcast con Rick Control, que nos llegaban a hacer por él entre 22 y 26.000 cada 2 segundos, y esto para ser un personaje que ni siquiera está en el campo de batalla, pues el hecho de coronarle la E es bastante útil. Pero seguramente pasaros por el canal de Rick, que os van a recomendar muchísimo mejor las cosas que yo sobre Albedo. Aquí con Ningguang pues la verdad es que es bastante buena, y le subiríamos prácticamente todos los talentos en igualdad de condiciones, aunque un main Ningguang quizás os pueda decir alguna que otra cosilla, pero la verdad es que es un personaje bastante equilibrado en prácticamente todo, y si lo vais a llevar de soporte como soporte nuker, pues aquí la definitiva sí que sería tierra, y merece bastante más la pena de subirla que con otros talentos. Últimamente he estado conociendo a bastantes main Noel por aquí, por lo tanto subirle lo que sería el tema del autoataque y subirle la definitiva, Noel te puede hacer bastante daño masivo, y en el día de mañana a lo mejor nos entra la picada de subirlo hasta el nivel máximo para ver qué tanto daño puede hacer Noel en una compo con Noel, Zhongli, Albedo y Xingqiu, ¿vale? Ya veremos cuánto daño puede hacer esto, porque es bastante sorprendente. Con Zhongli, pues la verdad es que tampoco me merece muchísimo la pena invertir en los talentos antes que a tu main DPS, y la verdad es que a la hora de llevarlo de soporte sí que invertiría sobre el escudo, pero la verdad es que sobre la definitiva no invertiría tanto, porque se están últimamente dando cuenta que el hecho de todo el tiempo que tarda en hacer la definitiva pierde muchísimo daño. Con Barbarita, pues curación.
con Mona, la definitiva, y esto no hay ningún tipo de discusión. Con Tartaglia, el hecho de subir los talentos de la E es de donde va a provenir prácticamente todo el daño, y la verdad es que subirle el talento normal únicamente para hacer algún que otro disparo cargado, pero a no ser que sea main shield, pues tampoco te va a importar tanto, porque normalmente vas a preferir hacer rotaciones largas y en el equipo de Xianling el auto básico en ataques cargados no se usa, ¿de acuerdo? Con Xingqiu tiene un daño brutal y últimamente nos está pasando igual que a Bennett, que estaban diciendo Bennett al principio del juego que era un personaje un poco pero ahora mismo Xingqiu pues está viendo el potencial de que puede ir en cualquier composición con cualquier cosa, y Xingqiu de todas maneras te va a hacer muchísimo daño porque Xingqiu tiene muchísimo daño de por sí. Esto hace que el hecho de coronarle la definitiva te vaya a venir muy bien, y tiene también un plus que es soporte, y que seguramente con lo bueno que es Xingqiu va a perdurar muchísimo tiempo, y esto es lo que mejor te conviene. Si vas a llevar a Main Amber talento Salah, ¿de acuerdo? Digamos, talento Salah, madre mía, ya no sé ni lo que estoy diciendo. Talento Salah no, el autoataque, ¿de acuerdo? Con Amber se llegan a hacer muchísimos ataques cargados y nos llega a convenir muchísimo. Nosotros ya hemos visto todo el potencial de daño que tiene Bennett y creo que no hace falta recordároslo. Por lo tanto, aquí un pequeño apunte, que es el hecho de que Bennett consigue todo su daño a la hora de spamear la E. Pero digamos que es muchísimo más importante el tema de coronar la definitiva para compartir todavía más el daño de Bennett, y esto va a mejorar el daño del equipo. Por lo tanto, yo en lo personal en mi cuenta tocha tengo coronado la definitiva de Bennett y la E todavía la tengo a nivel 11, pero me faltaría subirla un puntito, pero no creo que la vaya a coronar. Y por supuesto, pues los ataques básicos, casi nunca nos vamos a poner a pegar ataques básicos con Bennett, sino que nos vamos a poner a spamear ¿vale? Con Hu Tao y tanto con Diluc, pues coronarle los autoataques es lo mejor que le vamos a poder hacer. La definitiva de ambos personajes no terminan de estar del todo allá, y la verdad es que con Diluc sobre todo es muy difícil de vaporizar o de hacer melt con todos y cada uno del pájaro a lo largo de su travesía. Por lo tanto, es mejor con Diluc que nos imbuyamos directamente el básico y nos pongamos a hacer básicos como si no hubiera un mañana, y con Hu Tao de igual manera a la hora de hacer ataques cargados pues es absolutamente brutal. Con Klee pues la vamos a tener por aquí, y ya sabemos que todo el ataque de donde proviene de Klee es de los ataques cargados, y pues no creo que haya mucho que explicar aquí. Y digamos que con Xianling últimamente ya lo hemos estado viendo el potencial en los equipos del National, en todos y cada uno de los sitios. Xianling se usa con todos y cada uno de los personajes ahora mismo que tengamos en Genshin Impact, pero las mejores composiciones que hay con este personaje pues ahora mismo pues son con Tartaglia, son con Bennett, son con Kazuha incluso. Y el hecho de Xianling te mete muchísimo piro, te lo mete de una manera muy fuerte, y Xianling por esto se lleva el de que vayamos a ponerle una coronita en la definitiva, porque se puede llegar a hacer muchísimo daño con este personaje. Y Xinjiang la verdad es que es un personaje que está un poco F ahora mismo lo que tenemos en el juego, y a no ser que lo vayas a llevar main DPS, pues únicamente como main DPS le subiría los autoataques, y la verdad es que no llega a compensar del todo con el resto de personajes tan bueno que tenemos y que podemos invertir recursos sobre estos personajes. Ahora mismo, pues, como siempre, os dejaré las notas por aquí arriba, y que, chicos, hagáis como siempre lo que os dé la gana, y la verdad es que os lo voy a recomendar en la medida de lo posible. Por lo tanto, este vídeo quería dejarlo por aquí, seguramente se me haya quedado un pelín largo, pero como siempre, si tenéis cualquier tipo de duda me lo podéis dejar en los comentarios, y hacer como siempre lo que os salga del mismísimo, porque son vuestros personajes, es vuestro juego, y únicamente yo no me quiero meter aquí, únicamente os quería traer cuáles son los mejores talentos que caben optimizar aquí en los personajes. Pero como siempre, depende de la build, depende de cómo llevéis a los personajes, depende de vuestra manera de jugar. Y ya, pues como siempre, no me voy a repetir más. Que tengas un buen día y nos vemos en la próxima. ¡Chao!